Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? A ver esto, si lo puedo acomodar. A ver, ahí estamos. Vamos a esperar un poquito. A ver si se conecta más gente. ¿Cómo andan? Bueno, por acá se ha levantado viento afuera. Así que está medio feo acá desde Santa Rosa, La Pampa. Así que está para estar adentro con unos mates, unos criollos o unos buenos fritos. Vamos a bajar esto. ¿Se ve bien? Hola, Caro. Bueno, vamos a esperar un poquito mientras la gente se va conectando. Si no, no importa. La idea un poco de hacer este vivo es que quede grabado y que lo puedan ver en diferido. Ya que, bueno, necesitaba hablar de este tema. Anoche me enteré por las redes que estamos en la semana de la concientización de la alimentación por sonda. Entonces se me ocurrió sacar este vivo de la galera para hablarles acerca de este tema y crear un poco más de conciencia, ya que hay muy poca información sobre esto. Así que bueno, vamos a esperar unos minutos más y si no ya arranco. Total, el vivo va a quedar grabado, es la idea. Quería hacerles un video, pero digo, capaz que me extiendo mucho en el video, entonces por eso surgió la idea de hacer el vivo, también para poder interactuar con ustedes, si alguno quiere preguntar o lo que sea. Si no, leo los comentarios también, o sea, no hay problema por eso. Para que sea un poco más interactivo y un poco más largo, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar un ratito más, si no arranco, ¿sí? Siempre el mate es buen compañero de estas charlas. No sabía, la verdad, que existía esta semana de la concientización de la alimentación integral. No sé si ustedes también sabían o no. Así que bueno, está bueno que estas cosas existan para visibilizar muchas veces temas como estos, ¿sí? Así que bueno, en salud es muy importante. Tenemos la Semana Mundial de la Voz, que se viene ahora en abril también. Bueno, hay muchas fechas, muchas semanas, por así decirlo, de diferentes patologías que sirven para esto, para armar estas cosas, estas charlas, este intercambio y dar información a la población acerca de estas cosas. Bueno, voy a ir arrancando porque tampoco me quiero extender mucho con este vivo, si bien quería hacer un video más o menos largo, por eso largué el vivo, pero tampoco es la idea de que dure una hora, ¿sí? Bueno, bienvenidos a los que están y a los que no lo verán por diferido. Estamos en la semana de la concientización de la alimentación por sonda, ¿sí?
¿Qué es o qué significa, ¿sí?, una sonda nasogástrica? Les estuve dejando bastante info en lo que son las historias para que vayan viendo, precisamente para hacer un poco más dinámico todo esto. Una sonda nasogástrica es un tubito, ¿sí? Es un tubo, generalmente suelen ser de silicona, que vienen de diferentes tamaños y diámetros. Disculpen. Se usa tanto en adultos como en pediátricos. ¿Cuál es la función de este tubito? ¿Sí? La función de la misma es la alimentación en aquellas personas en las cuales no se pueden alimentar por sí misma por la vía oral. Entonces usamos este tipo de instrumentos, ¿sí? Este tipo de estas sondas. Entonces, ¿para qué sirve? Para brindar una nutrición o las calorías adecuadas a esas personas. ¿En qué tipo de pacientes vamos a indicar este tipo de alimentación? Se le llama alimentación enteral cuando indicamos la sonda nasogástrica. En aquellos pacientes, por ejemplo, bebés prematuros, ¿sí? Aquellos bebés que nacen antes de tiempo, que todavía no están preparados, no tienen una buena succión, no se pueden alimentar por sí mismos, muchas veces es necesario colocar esta sondita. Hay dos formas de ponerla, puede ser por la boca o por la nariz. La forma más común, por eso se dice nasogástrica, es por la nariz y generalmente va hasta o el estómago o puede ir hasta intestino, ¿sí? En el caso de los bebés prematuros, como bien dije, todavía no son capaces de alimentarse bien por sí solos, entonces necesitamos que ese bebé tenga todos los nutrientes, que se desarrolle fuera de la panza de su mamá para poder crecer sano y fuerte. Entonces en ellos es necesario, por ejemplo, la alimentación con sonda nasogástrica. ¿Qué otros pacientes? Pacientes con enfermedades neurológicas o neuromusculares, ¿sí? Pacientes que han tenido ACV, pacientes que Parkinson, que presentan Parkinson o demencias seniles, son pacientes que muchas veces tienen alteradas alguna etapa de las diferentes fases de la deglución, ¿sí? La deglución, le llamamos deglución al hecho de tragar, suele haber alguna alteración y son pacientes que necesitan, además de esta sonda nasogástrica, para poder alimentarse adecuadamente. Pacientes que no tragan, ¿sí? Pacientes que presentan algún tipo o algún grado de disfagia, ¿sí? También les dejé en las historias un posteo acerca de lo que significa la disfagia, acerca de lo que es la disfagia. Es la imposibilidad, es la dificultad para tragar, ¿sí? Puede ser alimentos sólidos, solamente líquidos, alimentos semisólidos, ¿sí? Eso se evalúa a ver qué tipo de disfagia, de dificultad para tragar presenta el paciente. Pacientes con cánceres avanzados, sobre todo de lo que es cabeza y cuello, van a necesitar una sonda nasogástrica, muchas veces necesitan sonda nasogástrica para alimentarse, o aquellos pacientes en los cuales se le ha hecho alguna intervención quirúrgica en cabeza y cuello, también luego de la intervención suelen quedar algún tiempito con sonda nasogástrica también. No me estoy olvidando de nada. Sí, y los pacientes internados en terapia intensiva, aquellos que necesitan de asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Aquellos pacientes que fueron intubados, ¿sí? Con todo esto del COVID, quizás muchos de ustedes han tenido muchos familiares en la terapia intensiva que han estado bajo ventilación mecánica. Entonces en esos pacientes que se los duerme, están dormidos, están en coma, ¿sí? Coma farmacológico, se los alimenta a través de una sonda nasogástrica. ¿Con qué objetivo, con qué fin usamos la sonda nasogástrica? Como bien dije, para brindarle una nutrición y una alimentación adecuada a aquellos pacientes que realmente la necesitan. De esta forma, teniendo una buena alimentación, una buena nutrición, disminuimos mucho lo que es la morbimortalidad de estos pacientes, nos permite que las heridas de su cuerpo curen más rápido, nos permite mejorar la inmunidad. Son pacientes muchas veces inmunodeprimidos, eso nos permite evitar infecciones.
Nos permite un menor tiempo de internación también, como también un menor tiempo de rehabilitación, ¿sí? Lo cual disminuye los costos en salud también. Entonces es muy importante que conozcamos que este tratamiento, este método existe y a veces es necesario, ¿sí? ¿Qué más? No me quiero olvidar de nada, tengo acá un machete acerca de todo eso. Bueno, todo este tipo de pacientes lleva un manejo especial, ¿sí? El manejo siempre tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? Son pacientes complejos, por lo tanto, tiene que estar nutricionista, kinesiólogo, fonoaudióloga, médicos, médico clínico, médico terapista, neurólogo, otorrino, ¿sí? Dependiendo de la patología que esté cursando el paciente, ¿sí? Es fundamental este manejo multidisciplinario, psicólogos, terapistas ocupacionales también. ¿Por qué? Genera gran angustia, tanto para el familiar como para los pacientes, no poder alimentarse por la vía oral, o quizás sí, se pueden alimentar parcialmente por la vía oral, pero parte de la medicación o parte de la alimentación tiene que colocarse a través de la sonda. Por lo tanto, tiene un gran impacto psicológico y social. Por eso también es muy importante que sepamos acerca de esto. Así que es fundamental el trabajo en equipo, como siempre lo digo, en medicina, cualquier patología es fundamental el trabajo multidisciplinario y esta no es la excepción. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Cuál es el rol de nosotros, los otorrinos? Que esa era otra cosa que quería dejar en claro. Bueno, el otorrinolaringólogo, sobre todo el otorrino especialista en lo que es laringología, voz y deglución, realizamos un estudio que se denomina videoendoscopía de la deglución, ¿sí? Ahí también les dejé información en las historias de un posteo viejo que hice acerca de la videoendoscopía de la deglución para que ustedes entiendan un poquito. ¿Qué es esto? ¿O de qué se trata la videoendoscopía de la deglución? Es un estudio que realizamos en estos pacientes que sospechamos que no son capaces de alimentarse bien o muchas veces sospechamos que se aspiran con la comida, ¿sí? Pacientes que por diferentes causas, como bien dije, tienen afectado la sensibilidad de la laringe o no tienen un buen reflejo tusígeno. Sabemos que la tos protege la vía aérea, la protege de que entren bacterias, entren virus, entre un alimento, ¿sí? A la vía aérea. Por eso la tos es muy importante, ¿sí? Sabemos que la tos es un reflejo protector de la vía aérea que es sumamente importante. Bueno, hay pacientes que tienen este reflejo disminuido. Entonces, a través de este estudio, que es el estudio de la videodeglución, podemos observar si el paciente se aspira al comer, ¿sí? ¿Qué significa que se aspira al comer? Significa que el alimento pasa por debajo de las cuerdas vocales, ¿sí? Recordemos que por debajo de las cuerdas vocales ya tenemos la subglotis, la tráquea y luego la división de los bronquios y va al pulmón la comida. En esos pacientes hay alto riesgo de que presenten neumonías aspirativas, ¿sí? Por lo tanto, lo cual es grave, en algunos pacientes suele ser grave y puede llevar a la muerte incluso. Entonces es muy importante diagnosticarlos a tiempo para evitar que sigan comiendo por boca, rehabilitar la deglución con una fono, con un kinesiólogo y colocarles, en ese caso, si lo necesitan, una sonda nasogástrica, ¿sí? Para alimentarlos de esa forma. Entonces, este estudio, la videoendoscopía de la deglución, la hacen los otorrinos. ¿En qué consiste? En mirar al paciente mientras come con una videoendoscopía, con una fibrolaringoscopía. Sabemos que es un tubito flexible, se mete por la nariz y generalmente lo que hacemos es teñir el alimento que le vamos a dar al paciente con algún tipo de colorante. ¿Por qué? Esto nos permite a nosotros ver mejor el color, ¿sí? Generalmente usamos azul, verde. Ese color nos permite a nosotros distinguir mejor o ver mejor si hay aspiración o no del alimento en la vía aérea, ¿sí?
Entonces, ese es un poco el rol del otorrino. En este tipo de pacientes trabajamos mucho con lo que es neurología, ¿sí? Con lo que es, bueno, fono y kine también. Y los terapistas muchas veces nos suelen llamar para hacer este estudio en las terapias. Entonces, les doy un ejemplo bastante claro, el paciente con Parkinson avanzado, sabemos que tiene, muchas veces suelen presentar un compromiso en las diferentes etapas de la deglución, un enlentecimiento en lo que es la formación del bolo, algunos suelen perder la sensibilidad laringea, por lo tanto suelen tener un reflejo tusígeno disminuido, una tos que no es efectiva. ¿Qué significa que una tos no sea efectiva? Una tos que no me sirve a mí para proteger mi vía aérea, ¿sí? Una tos débil. Entonces, en estos pacientes muchas veces se ve, o pacientes añosos con trastornos demenciales, por ejemplo, demencias seniles, también vemos mucho y hacemos mucho este tipo de estudio en ellos. Bueno, para no extenderme mucho más, sí, quería hablarles un poco acerca de todo esto. Pacientes traqueostomizados también. Vamos a hablar más adelante de lo que es la traqueostomía. Tengo que hacer muchos posts acerca de eso, voy a dar bastante información. Un paciente traqueostomizado. Traqueostomía significa, es un procedimiento quirúrgico que se hace para asegurar la vía aérea de ese paciente. Lo explico así rápido, no me quiero ir por las ramas. Se abre, ¿sí? Se realiza un acceso a la vía aérea a través de la tráquea, ¿sí? Y se coloca una cánula. Entonces el paciente va a respirar por acá en lugar de respirar por acá arriba, ¿sí? Se realiza en pacientes con diferentes tipos de patologías, tumores, parálisis cordales, etc. Estos pacientes muchas veces por el mismo procedimiento suelen tener alterada la deglución. Entonces también en estos pacientes podemos llegar a utilizar o indicar la sonda nasogástrica. Ahora bien, la sonda nasogástrica es un tratamiento que va a ser de por vida, es permanente, es transitorio, depende del paciente, ¿sí? Ahora les voy a ampliar un poquito más de esto. Depende del paciente, depende de la causa. Nunca podemos saber a ciencia cierta cuánto tiempo va a estar el paciente con la sonda nasogástrica, depende de la rehabilitación y, como bien dije, de la enfermedad per se, pero la mayoría de las veces suele ser transitorio, ¿sí? En aquellos pacientes en los cuales vemos que no van a poder alimentarse por sí mismos, se indica lo que se llama el botón gástrico, que es otro tipo, ¿sí?, de alimentación que ya es más permanente, más crónico, ¿sí? Pero para ir cerrando un poquito el tema, se me ocurrió hablar acerca de los mitos que hay acerca de lo que es la alimentación enteral. Así que acá le armé unas planillitas con 5 mitos que vamos a derribar ahora en este vivo. Así que véanlo más tarde este vivo y guárdenlo y compártanlo porque es muy interesante para aquellos familiares que tienen pacientes con este tipo de trastorno. Mito número 1. La alimentación por sonda es solo para las personas en terapia intensiva. Esto es totalmente falso, ¿sí? Como bien les dije, cuáles son las causas o cuáles son las posibles indicaciones de la colocación de una sonda nasogástrica. No solamente los pacientes que están en terapia intensiva, uno asocia todos estos procedimientos invasivos con la terapia, no. Hay pacientes que nunca han pasado por terapia intensiva a los cuales se les ha indicado una sonda nasogástrica, como bien lo dije, bebés prematuros. Los bebés prematuros han estado internados en una terapia neonatológica, ¿no? Pero bebés prematuros, trastornos neurológicos, neuromusculares, ¿sí? Pacientes con algún tipo de cáncer, sobre todo de cabeza y cuello, pacientes con cirugías complejas, ¿sí? No necesariamente son los pacientes de terapia intensiva los únicos que van a presentar sonda nasogástrica. Así que eso es totalmente falso. Vamos con el mito número 2. A ver ahí si se ve mejor. Precisará cuidados de enfermería permanente si se alimenta por sonda en casa, ¿sí? ¿Qué pasa con estos pacientes a los que se le da el alta y todavía necesitan de la sonda? A ver, no necesariamente van a requerir de cuidados de enfermería permanentemente.
Generalmente lo que hacemos es entrenar a las familias, por eso también quería hablarles de este tema, que es muy importante entrenar a la familia, darles la información adecuada, lo mismo que un paciente con traqueostomía, ¿sí? Les damos las herramientas para que ellos en su casa puedan y tengan un manejo adecuado de la sonda, ¿sí? Termina siendo el mismo familiar o hasta el mismo paciente el que se pasa la alimentación por la sonda, la medicación por la sonda, ¿sí? Es aprender algo nuevo, ¿sí? Así que eso es totalmente falso. Vamos con el mito número 3. Mito número 3. Si usa sonda es porque no se hizo el esfuerzo suficiente para que pueda comer por boca. Esto es falso, ¿sí? A ver, ya de por sí es muy frustrante para los familiares, para el paciente, es muy frustrante. No está bueno tampoco para nosotros como médicos, como profesionales de la salud, tener que indicar algo invasivo, porque esto es invasivo a un paciente. Entonces, no es así. Uno hace todo lo que puede y lo que está a su alcance, sobre todo los familiares, el paciente también, y generalmente se indica la sonda nasogástrica cuando vemos que no queda otra opción, ¿sí? Entonces, si uno le indica, es porque la necesita, es porque se necesita y necesitamos, vuelvo a repetir, de un manejo multidisciplinario con psicólogos, porque hay pacientes que indicarle la sonda nasogástrica es como que le estás firmando el certificado de función, ¿sí? Para algunos significa eso. ¿Cómo puede ser que no voy a volver a comer nunca más por boca, no voy a volver a probar un alimento? No, depende de cada caso. Así que bueno, sabemos que la comida es uno de los principales placeres que tenemos el ser humano y la disfrutamos mucho. Así que bueno, tiene una connotación negativa muy importante el hecho de cuando uno tiene que indicar una sonda nasogástrica y lo sabemos, ¿sí? Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha empatía, con indicaciones que realmente son indicaciones, o sea, porque no queda otra que indicársela. En pacientes que bueno, están malnutridos, que no se pueden alimentar, es necesario, ¿sí? Así que bueno, eso es también totalmente falso. Mito número 4. No se puede comer por la boca si se tiene una sonda de alimentación. Esto es totalmente falso, ¿sí? Hay pacientes en los cuales se les indica la sonda nasogástrica, pero que se alimentan parcialmente por boca, que hay alimentos que los pueden tragar. Por ejemplo, hay pacientes que los sólidos los comen bien, pero tienen problemas con los líquidos, se aspiran con líquidos. Entonces en esos pacientes se les va a pasar líquido por sonda nasogástrica hasta que puedan, o se les va a indicar líquidos con espesantes, si en ese caso los pueden deglutir adecuadamente, hasta que puedan realizar la rehabilitación y puedan tragar adecuadamente los líquidos, ¿sí? Pero no necesariamente el hecho de colocar una sonda nasogástrica no significa que no puedan comer por boca, siempre y cuando esto esté indicado por el profesional de la salud, ¿no? Ojo con eso, ¿sí? Bueno, y último mito, y ya bueno, voy terminando con este vivo, no los quiero cansar mucho, ya llevamos más o menos media hora. Mito número 5, la sonda de alimentación es para siempre. No. A ver, no en todos los pacientes, de hecho en la mayoría de los pacientes es un procedimiento que, como bien dije, es transitorio hasta que el paciente se pueda rehabilitar adecuadamente. Con respecto al tiempo, no podemos dar un tiempo. Un paciente con un problema neurológico, un problema neuromuscular, no podemos saber cuánto le va a llevar rehabilitar esa deglución a un paciente que fue operado, sobre todo de laringe o de vía aérea, que queda con trastornos de la deglución. No sabemos si va a ser un mes, 2 meses, un año, ¿sí? Pero en la mayoría de los pacientes, dependiendo la causa de la enfermedad, en la mayoría de los pacientes el uso de la sonda suele ser transitorio, ¿sí? No permanente. Estamos, como bien dije, si ya vemos que es una deglución que no se va a poder
rehabilitar y que no va a poder comer nunca más por boca, en esos casos se indica el botón gástrico, ¿sí? Pero mientras tanto se realiza la rehabilitación con el equipo multidisciplinario hasta que esa persona pueda volver a comer por boca, por vía oral, ¿sí? Bueno, agradezco a todos los que se han sumado, los que se han sumado y desconectado, etcétera, etcétera. Para aquellos que no han podido, queda el vivo guardado. Así que bueno, quería hacer hincapié en estos cinco ítems, sobre todo de los mitos, y dejarles esta información. Espero que les sirva, como siempre digo. Se aceptan críticas constructivas siempre. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos por haberse sumado. Chau, chau. Saludos.